Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola mis queridos estudiantes, nuevamente soy Jorge Cahuana, tu maestro de química para tercero de secundaria. Seguiremos desarrollando el contenido, pero de manera general, el día de hoy realizaremos lo que son los iones inorgánicos. ¡Comencemos! Bien, ya conocemos cómo se escriben a los elementos químicos. ¿Cómo se escriben a los óxidos, anhídridos, hidróxidos, ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, los tioácidos? Pero ahora hay que ionizar a estos elementos químicos o compuestos. ¿Cómo se ioniza? Primero que nada, tenemos que tener algunos conceptos importantes, claros, respecto a lo que es la ionización. Primero, cuando hay una ganancia o pérdida de electrones, básicamente se denomina lo que es ionización. O también podemos decir, es el estado de oxidación de los elementos o compuestos químicos. Recordemos, la oxidación es un proceso de pérdida de electrones. En cambio, la reducción es un proceso de ganancia de electrones. Eso tienes que tener clarito, estudiante. Reitero, oxidación, reducción. Oxidación, pérdida de electrones. Reducción, ganancia de electrones. Ahora bien, nos remitiremos a la tabla periódica de los elementos químicos, en la que básicamente tenemos que tener el concepto de lo que es la electronegatividad, la afinidad electrónica. ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de ganar electrones y quiénes tienen mayor probabilidad de perder electrones? Pues los elementos que se encuentran en el lado izquierdo, que son justamente la familia de los monovalentes metales, son los que van a perder con facilidad sus electrones. En cambio, los elementos halogenados, en este caso el flúor, cloro, bromo, son los elementos que van a ganar con facilidad electrones. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica para estos elementos químicos se asemeja justamente al gas noble, en la que van a llegar a completar lo que es la regla del octeto, es decir, 8 electrones tendrán en su último nivel de energía. Entonces, de esa forma tenemos que entender lo que es la energía de ionización o la electronegatividad de los elementos químicos. Recordemos que en la simbología química del lenguaje es importante que podamos entender el símbolo como tal. Fíjense, Li es el elemento químico como tal. El 2 que se encuentra en color verde justamente nos representa la cantidad de átomos, pero este 2 se tiene que anotar como subíndice, detrás del elemento químico, del símbolo químico como tal. Ahora, lo que está como exponente, justamente el +1, nos representa el número de oxidación. Lo que usted observa ahí, el número 7, justamente es el número de masa del elemento químico. Y lo que está por debajo y por delante es justamente el número atómico del elemento químico. Y lo que se escribe como número grande, como diríamos en términos comunes, es justamente la cantidad de moléculas que representa al litio. Leamos. Litio tiene 2 átomos. Su número de oxidación es 1. Del litio tiene un número atómico 3. Su número de masa es 7. Y el litio tiene 2 moléculas. De esa forma tienes que leer, estudiante. ¿Un elemento químico qué es? Justamente lo que se encuentra en la tabla periódica de los elementos químicos, pero estos elementos químicos están en su estado natural, en la que no han ganado ni perdido electrones. En cambio, un compuesto químico es aquel que ha formado justamente la reacción como tal de los elementos químicos para formar un nuevo compuesto. Ya puede ser a partir de 2, 3 o 4 elementos químicos se forma un nuevo compuesto. Ahora, desarrollemos ejercicios. Ahora veamos cómo se ionizan los elementos químicos. Primero, tenemos al elemento químico cobre. El cobre justamente tiene lo que está en la tabla periódica como tal, como elemento neutro. Pero cuando ya entra como estado iónico, tiene +2, la cual significa que ha perdido 2 electrones. De la misma forma con el cloro sucede que cuando entra en estado de ionización, gana un electrón. Recuerden, más pérdida de electrones, menos ganancia de electrones. En el aluminio también se perdió 3 electrones. Bien,
Recordemos que tenemos las familias químicas, en la que tenemos los números de oxidación, los monovalentes, bivalentes, trivalentes, entre otros. Observemos, tenemos al Cu, cobre, que pertenece a los monodivalentes. Recordemos que esto tiene un número de oxidación más 1 más 2. Pero ¿cómo se ioniza? El cobre, que está en la tabla periódica, está como elemento neutro. Cuando se lo ioniza, entonces, aquí tenemos más 2, el número de oxidación más 2. Este más 2 nos indica de que el cobre perdió 2 electrones. ¿Sí? Bien, lo contrario. El cloro, que pertenece a la familia de los halogenoides. Cuando se lo ioniza, observamos que el cloro tiene un número de oxidación menos 1. Este menos 1 nos está indicando de que ganó un electrón. Menos 1, ganancia de electrones. Más 2, pérdida de electrones. Recuerden. Ahora veamos cómo se ionizan a los compuestos. Vamos a formar un nuevo compuesto que será el ácido sulfúrico. Primero, formemos al ácido sulfúrico. Recordemos que para formar un ácido oxácido tenemos que tener lo que es la reacción de un anhídrido. Entonces tenemos el anhídrido como tal. El anhídrido sulfúrico. Luego vamos a hacer reaccionar con agua. Muy bien. Ponemos el mecanismo de la reacción para obtener el producto. Como producto tendremos lo que es el ácido sulfúrico. Bien, este es el ácido sulfúrico. Ahora, a este ácido sulfúrico es al que queremos ionizar. Entonces, lo que vamos a tener es básicamente lo siguiente. Fíjense. Escribimos nuevamente el ácido sulfúrico. Ahora, la idea, estudiantes, es quitar la cantidad de hidrógenos que tiene presente. Y a esa pérdida de hidrógenos, justamente lo estamos radicalizando, lo estamos ionizando. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Fíjense. Simplemente ya no escribimos al hidrógeno como tal, solamente lo que nos quedó, es decir, al SO4. Bien, pero ¿dónde se fue esto? El hidrógeno, ¿dónde se fue? Y es justamente esto, se fue como radical, como ion. Es decir, aquí tenemos menos 2, como radical. ¿Qué representa esto? Representa justamente que está ionizado, es decir, una ganancia de hidrógenos, de carga de 2 electrones. En todo caso, ¿cómo se va a nombrar ahora este compuesto? Básicamente se va a nombrar como ion. Era el ácido sulfúrico. Ahora tenemos que tener en cuenta la terminología, lo que es el oso y el ico. Recuerden que para lo que es oso podemos sustituirlo por ito. Y lo que es ico por ato. Bien, ahora bien, como ya tenemos lo que es el ion, ya está ionizado el ácido sulfúrico, entonces será ion era ico, sulfato. Muy bien, entonces sería ion sulfato. Y ahí tenemos lo que es el cambio de ico a ato. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos observando lo que es el ion sulfato. Prosigamos. Bien, ahora vamos a ionizar a los ácidos polihidratados. Recuerden que en los ácidos polihidratados tenemos lo que son los casos meta, piro y orto. Veamos. A ver, ¿qué me dice que se llama este compuesto? Exacto, anhídrido fosfórico. Ahora bien, vamos a mezclar con lo que es 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua. Bien,
hacemos el mecanismo de la reacción para obtener el nuevo producto. Recuerden, para escribir a lo que son los ácidos oxácidos hay una regla general. Primero se escribe a lo que es el hidrógeno, luego se escribe al no metal, finalmente al oxígeno. No olviden esa regla. Ahora bien, vamos a realizar el balance másico. Para realizar el balance másico tenemos que ver la igualdad de los reactivos y la igualdad con el producto. Recuerda. Bien, para ello observemos. Para el hidrógeno tenemos que contar la cantidad de átomos que tenemos. Tenemos 2 moléculas por 2 átomos, entonces 2 por 2, exacto, 4. Vámonos al fósforo. En el fósforo tenemos justamente 1 por 2, entonces tenemos 2 átomos. Bien, seguimos. Vamos al oxígeno. Tenemos 2 moléculas, 2 por 1, 2. Más 5 que tenemos acá, exacto, 7. Ahí está. Entonces, esto viene a ser lo que es el ácido pirofosfórico. Bien, ahora es la idea ionizar al ácido fosfórico. Prosigamos. Tenemos el ácido pirofosfórico. Bien, ahora lo ionizamos. Fíjense, queridos estudiantes, de que al ácido pirofosfórico se lo puede ionizar 4 veces. Una primera vez se le puede quitar una carga. Va a tener 3. Una segunda vez se puede quitar 2 cargas. Quedará con 2. Y una tercera vez, 3. Y finalmente, toda la cantidad de cargas que tiene como hidrógeno se lo puede quitar. Ya no quedará ni una carga de hidrógeno. Entonces, hagamos. Fíjense. Primero vamos a quitarle una carga. Ya hemos quitado una carga, pero como hemos quitado una carga, recuerden anotar siempre como radical lo que es la ganancia de un electrón. Esto se llamaría lo que es ion ácido pirofosfato. Anotemos. Bien, ion ácido pirofosfato. Pero en otros textos van a encontrarlo como ion trihidrógeno fosfato. Trihidrógeno que representa justamente a la cantidad de hidrógenos que aún está presente. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿qué sucede cuando quitemos completamente lo que es la cantidad de hidrógenos presentes en el ácido pirofosfórico? Lo que va a suceder es lo siguiente. Lo que vamos a tener es justamente la pérdida de los 4 hidrógenos. Entonces, menos 4. Esto vendría a llamarse lo que es el ion pirofosfato. Muy bien. ¿Qué te pareció? Espero que te haya agradado. Recuerda, ganancia de electrones, anión. Pérdida de electrones, catión. Pero para ampliar más tu conocimiento, te invito a que sigas revisando el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación para seguir afianzando la práctica. Conmigo, hasta la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia
y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.